Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Anteriormente en este canal habíamos mirado la impresora XP-4105, miramos su reseña, miramos sus pruebas de impresión, sus características y ya les había dicho que iba a hacer el video de cómo adaptar el sistema de tinta continuo en esta impresora, los tanques con todo, para que pues podamos aprovecharla y no utilicemos pues los cartuchos que son muy costosos, o lógicamente que sí se puede utilizar cartuchos recargables, pero bueno, más nos interesa es el sistema de tinta continua. Entonces, como les había comentado, Inchip nuevamente me contacta para indicarles este procedimiento y bueno, ya tenemos un serial. Vamos a explicar cómo comprar ese serial, cómo descargar los programas necesarios para hacer esta modificación a la impresora y después vamos a instalarle el sistema continuo, las tintas, todo, y por último vamos a hacer unas pruebas de impresión para que se den cuenta que la impresora pues quedó en buen estado y funcionando. Hago este video porque es una buena alternativa al comprar esta impresora XP, porque es parecida en sus características a la L4260, sino que con la XP nos sale mucho más económico, porque estuve averiguando un poquito sobre los precios y por ejemplo la L4260 está en aproximadamente $264 y por ejemplo la XP4105 está más o menos en $138, solamente la impresora así con los cartuchos, pero le instalamos el firmware que vale $35, $5 de los tanques y de pronto unos $2 o $3 de las tintas. Por tanto, vendría a costar alrededor de unos $200, o sea, $64 menos que la L. Antes de eso, también tenemos que tener en cuenta el cabezal de la impresora. Debe estar imprimiendo al 100%, debe estar en buen estado, porque lo que vamos a hacer no es que mejore la calidad de la impresión, sino que lo único que hace es de que te reconozca los cartuchos o lo que tengas ahí instalado, digamos el sistema continuo, siempre al 100% las tintas, y por tanto no te va a dar ninguna notificación, vas a poder imprimir bastante. Por tanto, este procedimiento no es que mejore la impresión, incluso se recomienda que la impresora sea nueva para nosotros poder instalarle ese sistema continuo. Entonces ahí serviría bien, pero si el cabezal está imprimiendo mal, está defectuoso, el test de inyectores lo saca incorrecto, nosotros si le instalamos todo este procedimiento, el test de inyectores no va a mejorar, se va a quedar ahí. Por tanto, hay que pensar muy bien en el momento antes de hacer estas compras y este procedimiento, para que de pronto no vamos a perder nuestro dinero. Bueno, entonces sin más decir, vamos a mirar todo el procedimiento que le vamos a hacer a esta impresora. Bueno, aquí ya tenemos listo todo para hacer el procedimiento. Por aquí tenemos ya la impresora. Esta es una impresora nueva, por tanto su test de inyectores dio perfecto. Por aquí lo tengo. Se los voy a indicar para que se den cuenta. Este es el test de inyectores. Protejo su serial para proteger la privacidad pues de la impresora. Pero mire que el test de inyectores está al 100%, funciona perfectamente. Entonces esta es una buena idea pues para hacer el procedimiento que vamos a hacer. Bueno, esto aquí lo dejamos ahí. Entonces por acá también les indico que tenemos listo el sistema de tinta continua. Por aquí están sus filtros. Bueno, esto lo vamos a mirar más tarde. Ya tenemos conectado el computador con el cable USB a la impresora. Ya tenemos acá listo el sistema y ahora sí vamos a hacer el procedimiento desde acá, desde el computador. Entonces ya saben, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para indicarles todo el procedimiento que vamos a hacer. Entonces acá lo primero que vamos a verificar es el estado de la impresora para que nos demos cuenta cómo están esos cartuchos en este momento. Por tanto, bueno, abrimos aquí el menú inicio, vamos aquí a la parte de configuración, después vamos aquí a dispositivos. En este caso yo tengo Windows 10, bueno, es parecido a Windows 11. Aquí impresoras y escáneres, buscamos esta que es la XP4100, igual es la XP4105. Le damos aquí en preferencias de impresión, vamos aquí a mantenimiento y le damos aquí en Epson Status Monitor 3 y aquí es donde nos indica el estado de los cartuchos y vemos que pues ya se ha utilizado alguna tinta, ya el negro está por terminarse y pues ya va a tocar de cambiar los cartuchos o hacer el procedimiento que vamos a hacer, que pone los niveles de tinta al 100%, y si los pone al 100% ya podemos colocar cartuchos recargables o el sistema de tinta continuo. Entonces bueno, esto para que lo tengan en cuenta, aceptar, por aquí bueno, cancelar,
Cierro todo esto y vamos a ingresar a internet e ingresamos a la página inchip.net. Ingresamos ahí. Listo, ya nos cargó la página. Aquí si quieren pueden cambiar a español, aunque cambian algunas cosas a español y otras quedan en inglés. Entonces, bueno, vamos a descargar los programas necesarios para este procedimiento. Por tanto, aquí le dieron en soft, bajamos el modelo, lo buscamos. Por aquí tenemos el XP4105, que es nuestro modelo, y descargamos el que dice firmware y descargamos el que dice activación. Listo, ahí ya se empezaron a descargar y por acá, si ustedes gustan, pues tienen unas instrucciones de cómo hacerlo, aunque en este video lo vamos a mirar de una manera más didáctica para que lo hagan de una mejor manera. Entonces, bueno, esperemos un momentico que se descargue este fichero todavía. Listo, ya se descargaron los dos programas. Ahora también tenemos que comprar una llave, un serial, por tanto le damos aquí en comprar o buy. Listo, y ahora sí vamos aquí a la parte donde dice XP Series, le damos aquí un clic, buscamos nuestro modelo que por aquí está, sirve para todos estos modelos. La cantidad la dejamos en 1, vale $35, pero les comento que si ustedes compran 5 llaves ya se baja a $30 cada una. Pero bueno, yo voy a comprar una sola. Le damos ahí, le damos añadir al carrito. Aquí tiene que cambiar el número 1 y lo que tenemos que pagar. Entonces ya cuando tenemos listo, le damos aquí en el carrito. Vamos a mirar cómo nos carga la página y listo. Aquí nos dice qué es lo que vamos a comprar y le damos aquí en finalizar compra. Esperamos que nos cargue la página. Y listo, aquí nos dice los medios de pago sobre tarjetas de crédito. Por aquí está para que llenemos nuestros datos, nombres, apellidos, correo electrónico. Nos va a pedir el número de la tarjeta, aunque yo les soy sincero, a mí me gusta más bien hacer los pagos por otros medios porque con tarjetas de crédito a veces es complicado, entonces mejor pagar de otra manera. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden hacer por aquí. En mi caso no ha pasado nada, pues colocando mi número de tarjeta, pero más bien les recomiendo comunicarse por el medio de WhatsApp y hacer el pago de otra manera, ya sea por PayPal o de pronto consignando en alguna cuenta bancaria de tu país, y así puedes pagar más fácil y más seguro el firmware. Entonces, después de haber hecho el pago, entonces ya te van a enviar el serial, el código, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, depende como tú lo hayas solicitado. Entonces, bueno, vamos a mirar acá los programas que hemos descargado. Le damos un clic aquí, le damos en mostrar en carpeta. Aquí están los dos archivos que descargamos. Yo los voy a quitar de aquí, los voy a mover, los señalo, les doy cortar, cierro aquí y los voy a pegar aquí en el escritorio para trabajar mejor. Y aquí ya tengo mi serial de activación también. Ahora sí, vamos a trabajar con estos archivos. Entonces, por aquí tenemos este que es el primero con el que vamos a trabajar. Tenemos que tener instalados WinRAR, es un programa descompresor y compresor de archivos que nos sirve para descomprimir ese archivo. Entonces le damos un clic derecho y vamos aquí donde dice extraer en, y que nos haga una carpeta con el mismo nombre. Aquí está, lo abrimos y aquí está. Entonces, en esta parte, antes de ejecutar cualquier programa, tenemos que hacer una preparación en la impresora. Acá debemos hacer un procedimiento. Primero que todo, la apagamos. Entonces tenemos que colocar la impresora en modo de actualización. Para hacer eso tenemos presionada la tecla cancelar, flecha abajo, flecha izquierda, y después encendemos la impresora. Tenemos presionado todo eso, tenemos ahí, y miren lo que apareció en la pantalla. Tiene que aparecer de esta manera, y acá en el computador tiene que aparecerles esto de dispositivo USB 2.0 printer para saber de que sí está conectada la impresora acá. Entonces ahora sí, ya lo que debemos hacer es ejecutar este archivo como administrador. Si no les aparece así de ejecutar como administrador, simplemente le dan a abrir como quieran, no hay ningún problema. Vamos aquí a este asistente, le damos siguiente, que así aceptamos el contrato de licencia. Siguiente, siguiente nuevamente. Aquí ya la detecta, entonces aquí por último ya le damos en inicio. Aquí nos hace la última confirmación de darle que sí, y acá en la impresora ya va a empezar a aparecer, ahí dice un progreso del 100%.
Ojalá que ustedes sí lo alcancen a mirar. Y acá ya terminó, pero esperamos la impresora que haga su completo procedimiento. Ahí les estoy colocando el tiempo para que se den cuenta cuánto se demora este procedimiento y que de pronto no se vayan a asustar porque se demora mucho o se demora poco. Entonces ahí está un promedio de cuánto se les va a demorar. Tenemos que esperar hasta que haya un mensaje de confirmación. Listo, y miren que así tiene que quedar en la pantalla de que ya terminó. Y miren que acá en Windows también hace rato que apareció que el proceso se había completado al 100%. Por tanto, acá en el computador pues simplemente le damos finalizar. Pero lo que sí teníamos que estar pendientes es de acá de la impresora, o sea que termine el proceso acá en la impresora. Cuando ya quede así, simplemente le damos OK y la impresora se va a apagar. Ahora nuevamente la encendemos. Esperamos un momento que se inicialice. Listo, ya se hizo el primer proceso. Ahora nuevamente vamos acá al computador. Estamos aquí, cerramos esta parte. Ahora sí vamos a la parte de la activación. Clic derecho, le damos extraer en activación y se nos aparece esta carpeta. La abrimos y en este archivo de activación le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Recuerden que si no les aparece este, le pueden dar simplemente abrir. Le damos aquí. En este momento tenemos que tener conexión a internet. Una, porque este programa se va a actualizar su base de datos. Por tanto, cuando lo abramos, tenemos que esperar hasta que termine este procedimiento aquí. Esperamos un momento más. Listo, aquí ya se actualizó, entonces le damos a aceptar. Este programa se va a cerrar. Ya está cargada la actualización, entonces le damos clic derecho nuevamente, ejecutar como administrador y el programa ya nos va a abrir y nos dice que ya tenemos la última versión de este programa. Aquí miramos que vienen otros idiomas. El más manejable pues le damos el inglés. Bueno, esta parte la cerramos acá y aquí ya nos detecta la impresora y le damos aquí en simplemente activar online. Y aquí nos pide el serial que recibimos por correo electrónico o por WhatsApp, por donde se lo hayan enviado. Entonces yo lo tengo acá. Abro, este es mi serial, lo señalo, copio, cierro aquí, voy acá y aquí paste o pegar y le damos simplemente en OK. Esperamos que se valide. Recuerden que eso es con internet. Listo, aquí me dice que la activación, el código ya ha sido aceptado, entonces le damos a aceptar. La impresora, como se pudieron dar cuenta, se apagó y se volvió a encender y miren que acá nos bota este código de acá abajo, que es un código de recuperación. Entonces lo que debemos hacer es copiarlo. Voy a copiar y lo voy a escribir aquí al lado como código de recuperación y lo coloco ahí al lado. Este código me sirve por si de pronto el firmware de la impresora se actualiza automáticamente o por error de pronto que nosotros hagamos algo. Entonces, para no volver a comprar otro serial, con este código volvemos a colocar la impresora como está en este momento con el firmware ya activado. Entonces cerramos aquí, guardamos esos cambios y aquí ya podemos cerrar. Entonces ahora sí vamos a verificar nuevamente los niveles de tinta. Vamos nuevamente por acá, le damos aquí en dispositivos, impresoras y escáneres. Vamos aquí a administrar la impresora y le damos en preferencias de impresión. Vamos aquí a mantenimiento y le damos aquí en Epson Status Monitor 3 y miren que ahora los niveles de tinta están al 100%, no porque los cartuchos estén llenos de tinta, sino porque de esto se trata el firmware, colocar los niveles de tinta al 100% siempre. Por tanto, vamos a poder imprimir con el sistema de tinta continuo o con cartuchos recargables. Si gusta, también lo podemos mirar desde acá, desde la impresora. Subimos aquí en la parte de la gótica, le damos un clic y miren que ahí también nos muestra los niveles de tinta al 100%.
Entonces bueno, listo, esta es la primera parte, configurar ya la impresora, y ahora sí vamos con la instalación del sistema de tinta continua físicamente en la impresora. Bueno, el paso siguiente es organizar los tanques con las tintas para poder montarlo a la impresora. Entonces, bueno, por aquí tenemos estos tanques, son básicos. Hay muchos modelos en el mercado. Bueno, entonces estos son los más económicos que se pueden utilizar. Primero debemos verificar la posición de los cartuchos en la impresora. Por aquí les voy a mostrar una imagen de la posición de los cartuchos de esa impresora para saber cómo van a ir ubicados estos así también. Entonces miren que aquí ya tenemos el cian, magenta, amarillo y negro. Entonces también tenemos que organizar los tanques. Por ejemplo, miramos que este es el negro y es la manguera de arriba. Entonces la seguimos la parte de arriba, es esta. Es la parte de arriba, esta es la de la negra. Lo volteamos y nos damos cuenta que esta es la que va a dar acá, la negra. Entonces conforme esa ya está organizada la negra, entonces aquí es donde debemos colocar el tapón o el tanque que se va a llenar de negro. Los que siguen, pues como se pueden dar cuenta, después del negro sigue el amarillo, después sigue el magenta, después sigue el azul. Entonces así es como tiene que quedar primero la organización de los tanques para que no los vamos a llenar de manera incorrecta. Ahora sí, vamos con el llenado. Para hacerlo tenemos que tapar esta parte de acá y destapamos esta parte de acá, así. Eso lo giramos un poquito para que no estorbe, quede por ahí y por ahí. Entonces así podemos agregar libremente la tinta. Entonces bueno, primero que todo voy a agregar la tinta de color negro. Aquí la tenemos. Colocamos ahí y listo, empezamos a agregar la tinta. Si ustedes quieren la pueden llenar hasta arriba, hasta casi el tope se podría decir. Pero yo la voy a llenar simplemente hasta por ahí, hasta la mitad nomás, para que no se nos haga tan largo el video. Secamos aquí para que no nos vayamos a manchar y colocamos ya la tapita aquí. Ya hemos organizado el tanque color negro. Aquí ya podemos tapar en esta parte y va a quedar de esta manera. Aquí ya empieza un poquito a correr, bueno, eso no hay problema, y así es como tienen que quedar todos los tanques. Entonces bueno, yo voy a hacer el procedimiento con los demás colores y mientras tanto voy a hacer el video porque es un proceso repetitivo. Y listo, miren, así tienen que quedar por ahora los tanques, este depósito lleno y este otro vacío, se puede decir así. Y es porque tuvimos tapado este de aquí, entonces así debemos hacerlo. Ahora sí, destapamos este de aquí, de todos los tanques, los colocamos, bueno, por acá, ahí. Y ahora sí, tomamos estos y vamos a trabajar con ellos. Entonces ahora tenemos que utilizar una jeringa. Yo voy a utilizar esta que es de 10 centímetros cúbicos. Usualmente viene con una rosquita por aquí alrededor. Esa tenemos que con un bisturí pues cortarla por los lados hasta que quede de esta manera. Y bueno, después vamos acá a succionar la tinta. Hay personas que lo succionan desde esta parte de aquí. A mí no me gusta hacerlo de ahí, sino de la parte de acá abajo. Pero como esto está sellado por ahora en el momento, debemos hacerle un pequeño agujero con mucho cuidado de no dañar la goma. Este es un bisturí de punta de lanza. Hacemos un huequito ahí, listo. Aquí otro. Simplemente así, no lo vamos a introducir demasiado. Eso es como para que ya quede esto un poquito abierto y podamos introducir la jeringa ya de una mejor manera. Entonces bueno, primero que todo yo voy a empezar por el amarillo porque voy a utilizar una sola jeringa. Igual, como no voy a empujar, no voy a contaminar el damper o cartucho, simplemente voy a succionar. Entonces miren cómo esto empieza a correr, empiezo a succionar, ahí ya está corriendo. Esta jeringa ya la había utilizado para hacer un procedimiento con tinta negra,
por tanto adentro se mira negro, pero como les digo, yo no voy a empujar. La coloco de esta manera y empiezo a subir ahí despacio hasta que la tinta llegue hasta la jeringa. Ustedes si quieren lo pueden hacer con una jeringa de 5 centímetros cúbicos o de menos, pero se van a demorar más, por tanto utilicen una de 10 para que lo hagan más rápido. Miren que aquí ya llegó la tinta, se combinó el amarillo con el negro, pero adentro no se ha combinado, no pasa nada. Entonces bueno, esta parte la hacemos de manera pausada, dejamos ahí un momentico y ya cuando esté listo, entonces ya retiramos de aquí, secamos esta parte aquí. Y el poquito que saqué, pues esto está contaminado, no podemos agregarlo ni al negro ni a ningún lado, por tanto solamente la desechamos. Listo, ahí ya la deseché, ya tiene adentro todavía tinta, pero en la parte de afuera no, por tanto no hay problema. Ahora vamos con el magenta, después el cian y por último el negro. No importa que yo la haya ingresado acá, si no empujo no pasa nada. Bueno, esta parte la vamos a acelerar para que miren bien cómo se hace y pues que no nos demoremos tanto. Y listo, miren, así tienen que quedar, pues ya cargado todo. Entonces bueno, colocamos esto por aquí, traemos acá los tanques y estos los tapamos. Y así es como tiene que haber quedado. Entonces bueno, listo, esto ya está organizado. Ahora sí vamos a instalarlo en la impresora. Bueno, ahora primero que todo, bueno, ya tenemos la impresora, ya tenemos acá los tanques. Eso es lo primero que vamos a hacer, pegar los tanques aquí. Tenemos que buscarnos un objeto como de plano, digamos de 1 centímetro de ancho. Yo utilizo estas hojas que más o menos tienen 1 centímetro. Las coloco aquí para poder colocarlo a una buena altura los tanques. Por aquí tengo los tanques, entonces la idea es colocarlos, bueno, voy a jalar esto por acá, colocarlos en esta parte de aquí, que no agarre esta parte de aquí porque eso es de la caja de mantenimiento, entonces tiene que quedar al ras, un poquito más acá, entonces se diría que es como por ahí más o menos, y con eso ya sabemos en qué partes que tenemos que colocar. Entonces bueno, acostamos esto aquí así y utilizamos silicona térmica en barra para poder pegar los tanques. Entonces agregamos silicona desde la parte de acá abajo hasta la parte de acá arriba. Entonces agregamos un poco aquí y otro poco aquí. Listo, ahora sí, como les había comentado, los colocamos en la parte donde no estorbe la caja de mantenimiento. Los pegamos despacio, no tan fuerte tampoco, porque si no, no pega. Si los apretamos muy duro, tampoco, mejor dicho, se van a salir después con el tiempo. Ahora sí, agregamos silicona térmica por todos los lados para que acabe de sellar bien. Esperamos aproximadamente 10 minutos para que seque bien la silicona térmica, porque si nosotros quitamos antes eso, la silicona no pega bien y se pueden salir los tanques. Entonces esperar 10 minutos. Unos minutos más tarde. Listo, ya pasaron los 10 minutos, esto ya está bien pegado. Ahora sí ya podemos quitar el soporte y tienen que quedar así un poco levantadas. Bueno, esta parte la dejamos quieto ahí, no vamos a destapar nada todavía. Ahora sí vamos a colocar los dos soportes más ya en la impresora. Ahora levantamos la unidad del escáner de esta manera. Ahora lo que debemos hacer es que aquí tenemos los cartuchos, entonces estos los movemos para el lado derecho. Ahí, que queden bien hacia acá. Ahora miramos el engrane que está al fondo y lo debemos mover al lado contrario de las manecillas del reloj. Entonces lo hacemos de esta manera. 1, 2, 3. Y ahora ya podemos mover el carro hacia el lado izquierdo para que ya podamos tener acceso a él.
Retiramos todos los cartuchos con el segurito, lo echamos hacia atrás y ahí sí ya podemos retirar todos los cartuchos. Y colocamos los cartuchos del sistema continuo, los ponemos ahí y los presionamos hasta escuchar sus clics. Y los metemos hacia acá por ahora. Ubicamos aquí esta manito que indica que no debemos tocar y esta es la señal para colocar la T aquí, la que va a sostener la manguera. Entonces, por ejemplo, la colocamos en esta parte de aquí. Aquí es donde va a ir, pero va a ir en la parte de más abajo posible. Incluso podemos meter la mano por donde sale las hojas, por acá, y podemos tocar el soporte para que nos demos cuenta que no vaya a sobrepasar hacia abajo. Vamos a mirarlo eso de otro punto de vista. Y aquí les indico desde la parte de abajo voy a colocar el clip y miren cómo sale por aquí. Entonces la idea es de que quede por aquí más o menos. Entonces ya le agregamos aquí la silicona térmica y la colocamos en la posición que habíamos dicho, más o menos por aquí, que quede de esta manera ahí. Ahora sí, nuevamente esperamos los 10 minutos para que pegue bien esa silicona, para que no se vaya a salir la manguera en el momento de la impresión. Colocamos el otro soporte, le agregamos un poquito de silicona aquí en esta parte y lo pegamos así de esta manera. Si quieren agregan un poquito de silicona por los laditos para que pegue todavía mejor. Y listo, nuevamente esperamos los 10 minutos para que pegue bien. Ahora sí vamos a organizar la manguera. Entonces primero que todo el carro lo movemos hacia allá y aquí es donde ya colocamos, templamos un poquito y la colocamos la manguera de esta manera. Listo, aquí que no quede muy templado, yo creo que por ahí más o menos está bien. Y después lo corremos hacia acá para mirar que no haya quedado mal. Esto quedó bien, miren. Y listo, esta parte aquí ya queda ubicada de una buena manera. Y también le organizamos acá en el clip la manguera para que quede fija ahí. Ahora sí, acá quitamos estos tapones y vamos a colocar los filtros, que como se pueden dar cuenta una parte es más ancha que la otra. Entonces colocamos la parte más ancha hacia abajo y la más delgada hacia arriba. Ahora sí ya ha quedado instalado todo el sistema, entonces levantamos aquí para que cierre, volvemos a levantar y va a quedar esto un poquito abierto, pero lo que nos importa es que funcione correctamente. Entonces bueno, ahí ya queda montado. Ahora vamos a encenderla para mirar su funcionamiento. Conectamos el cable de poder, encendemos la impresora y listo. Miren que el botón power que tiene el LED ya quedó estabilizado, entonces eso indica que no hubo ningún atasco de la manguera. Por tanto, ahora lo que debemos hacer es hacer siquiera unas 2 o máximo 3 limpiezas de cabezales para que las tintas ya queden reguladas todo con los cartuchos adentro. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Voy a acelerar el video. Listo, ya terminó la limpieza de cabezales. Aquí me dice que vamos a comprobar con un test de inyectores, pero no lo voy a hacer. Como les comentaba, es bueno hacer, digamos, no comprobar y hacer limpiezas de cabezales seguidas, sin hacer test de inyectores, sin imprimir. Entonces nuevamente le voy a dar la orden de hacer limpieza de cabezal. Entonces esperamos nuevamente. Aquí nuevamente terminó ya la segunda limpieza de cabezales. Nuevamente le voy a dar no comprobar
y nuevamente voy a hacer otra limpieza de cabezales para que en esta pues ya sea la tercera. Listo, ya terminó la tercera limpieza de cabezales. Bueno, ahora sí ya vamos a imprimir el test de inyectores. Entonces ahora colocamos unas hojas. Aquí nos pregunta sobre el papel, entonces bueno, cancelamos aquí. Y ahora sí ya le damos en comprobar y después imprimir. Bueno, ahora sí alejamos un poco la cámara mientras va imprimiendo. Esperemos que todo haya salido bien. Y ya lo vamos a comprobar pues con el test de inyectores. Listo, aquí ya tenemos la hoja. Entonces ya les voy a indicar y miren, ahí está el test de inyectores y salió perfecto, todo normal y listo. Nuestra impresora ya ha quedado configurada. Acá ya le colocamos que el test de inyectores salió perfecto y vamos a la parte inicial y listo. Ya ha quedado configurada nuestra impresora ya con el sistema continuo. Bueno, ahora sí vamos con una conclusión pequeña porque pues no hay mucho que decir. La idea es de que esta impresora pues ya les comenté que es parecida a la L4260, sino que mejor porque la pantalla es un poquito más grande y nos sale más económico comprar esta impresora y montarle todo el sistema de tinta continuo con las tintas. Por tanto es una buena alternativa, sino que tenemos que manipular un poquito, hacer un trabajo adicional. Como se pudieron dar cuenta, ya les di todas las medidas, todas las cositas que tienen que tener en cuenta. Y lo último que me faltaba por decir es que de pronto también pueden utilizar este sistema continuo con tinta comestible o con tinta para sublimación. La idea es que en estas dos tintas se imprima constantemente porque si no se puede tapar el cabezal porque estas tintas son más espesas. Y por último, que tenemos que estar pendientes de las tintas en los tanques, que no se nos vaya a terminar, porque si se termina ya es otro problema. Entonces la idea es de que cuando ya más o menos falte un dedo, se puede decir, de tinta, ahí ya tenemos que ir recargando nuevamente para que no se nos vaya a terminar. Solamente tenemos que estar pendientes de eso, nada más. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, le pueden dar en me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, también se pueden suscribir al canal. Y espero que me comenten qué les pareció este procedimiento. Ustedes ya lo hicieron, lo van a hacer o ya lo tenían hecho, qué tal les ha funcionado, qué tal les ha parecido esta impresora. Y pues nada más, bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.